Bien, ya hemos visto hasta acá lo que son las herramientas de screening nutricional, ya hemos visto lo que es la valoración global subjetiva, y si recuerdan al principio nos quedaba por ver esta última etapa, que es una de las más complejas, que es la evaluación nutricional objetiva. La evaluación nutricional objetiva, como lo dice su nombre, ya tiene en cuenta parámetros que tienen mayor objetividad al momento de determinar el estado nutricional. ¿Cuáles son estos parámetros? Estos parámetros están relacionados a la evaluación alimentaria, al examen clínico, donde también podríamos llegar a incluir lo que es la valoración funcional de un paciente, que lo vamos a ver ya casi al último, una valoración bioquímica del paciente, es decir, de los datos de laboratorio que pueda tener presente, los exámenes de laboratorio o bioquímicos que se le haga a ese paciente, y la evaluación antropométrica, que en realidad en este video vamos a puntualizar mucho en ello. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay distintas situaciones en las cuales no vamos a poder hacer una evaluación antropométrica de la forma convencional que ustedes la conocían, que era hacer la medición del peso, como ven en esa imagen, y hacer la medición de la talla del paciente. ¿Por qué? Porque ya lo vamos a ver. Otra forma de recordar estos aspectos, hay una estrategia que le gusta mucho a la profesora Andrea plantearla, que es, por ejemplo, el ABCDE de la evaluación nutricional, que es el A, porque es correspondiente a la evaluación antropométrica, la B, que es correspondiente a la evaluación bioquímica, la C, que es correspondiente al examen clínico, la D, que hace referencia a la evaluación dietética, que es el aspecto alimentario del paciente, y la E, que hace referencia a otros aspectos que a veces uno se olvida o no los tiene que tener en cuenta, que está relacionado a los estilos de vida. Como les decía puntualmente, vamos a ir a lo que es la evaluación antropométrica, y qué es lo que podemos hacer. Pero tenemos que tener en cuenta que al momento de contar o de conocer pacientes que están en una institución hospitalaria o en una clínica, tenemos que tener en cuenta la movilidad de ese paciente y la edad que tienen, ¿no? Porque los adultos mayores van a tener una movilidad totalmente diferente a una persona joven, ¿no? El estado del paciente, van a haber pacientes que están solamente con una vía y que pueden movilizarse tranquilamente, pueden ponerse de pie, como puede haber pacientes que estén como el de la imagen en terapia intensiva muy graves. Y también tener en cuenta otros aspectos no relacionados más a la corporalidad de las personas, o situaciones muy particulares como pueden ser pacientes amputados, ¿sí? U otra situación específica de otro índole, que puedan afectar su evaluación antropométrica. Pero para la evaluación antropométrica, como decíamos al principio, en una instancia hospitalaria o una instancia clínica, se van a topar con pacientes como el paciente que vemos acá. Entonces, yo les preguntaría en este caso, ¿qué mediciones podrían realizar en este paciente? ¿Podrían realizar la medición del peso y preguntarle la talla? ¿Podríamos preguntarle su peso y su talla si los recuerda o no? ¿O no hacemos ninguna medición y procedemos a ver otro paciente porque este paciente es inviable hacer una evaluación antropométrica, ¿no? Es un paciente que, si bien la imagen no se ve muy clara, pero es un paciente que está acostado, que tal vez no pueda movilizarse mucho, que puede estar muy desanimado por la situación en la que está, entonces no quiera predisponerse a pararse o a movilizarse. Entonces, ¿cuál de estas opciones a ustedes les parece la más pertinente? Le tomamos el peso igual de la forma que sea, y en todo caso averiguamos la talla, le preguntamos su peso y talla, no le hacemos ninguna medición. Bueno, la respuesta a esta pregunta es que no sería ninguna de esas tres opciones la más viable, sino sería la respuesta mágica D, que sería estimar en todo caso el peso y la talla y trabajar con estimaciones, ¿sí? Que es el objetivo de este video en particular, ¿sí? Lo que vamos a aprender ahora es saber que existen técnicas que se pueden aplicar en pacientes que están inmovilizados, que están en la cama o que como por lo menos pueden sentarse en la camilla. Hay distintas técnicas de medición que nos permiten posteriormente estimar cuánto puede llegar a medir o pesar ese paciente, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, cuando no se pueda tomar el peso o la talla del paciente, no me quedo tranquilo o intranquilo, sino que tengo que hacer algo, y ese hacer algo implica hacer otro tipo de mediciones. En el caso particular de la talla, se puede hacer la estimación con la altura de rodilla, que ya vamos a ver todas estas mediciones. Se puede hacer mediante la medición de los transversales de los brazos, como la envergadura completa, la hemienvergadura o la envergadura media del brazo.
Se puede hacer la estimación mediante el diámetro del brazo o distancia cubital, que también se conoce. Se puede hacer también mediante la distancia rodillo-talón, y ya vamos a ver qué ventajas y desventajas tienen cada una de estas. Para poder realizar estas mediciones, lo que se va a necesitar es una cinta antropométrica que cumpla con todos los requisitos que ustedes ya conocen, y un antropómetro, ¿sí? Que es para medir las distancias entre los segmentos corporales, y que tal vez sea más difícil de conseguir o que esté disponible, ¿sí? Pero si está disponible es una buena herramienta, mucho más precisa para algunas mediciones que vamos a ver. No vamos a repasar la técnica de la talla ni los principios fundamentales, porque eso se supone que ustedes ya lo vieron en la evaluación del estado nutricional. Así que cualquier duda que vuelva a surgir de eso, pueden retomar sus carpetas, sus teóricos sobre esos temas en particular. Como así también los requisitos que tiene que tener un evaluador antropométrico, y como así también los requisitos técnicos que tienen que tener estos instrumentos. Eso ya se supone que lo saben anteriormente. Vamos a ver cómo se puede estimar la talla con la altura de rodilla. La altura de rodilla se puede hacer con el paciente acostado, o se puede hacer con el paciente sentado, o en todo caso sentado en la camilla. Dependerá de las situaciones del paciente. Lo importante de la altura de rodilla es que es una de las mediciones que más se utiliza para estimar la talla, porque es una de las más precisas. Caroline Chambliss fue la pionera en este tipo de mediciones y en los estudios que hicieron para obtener distintas fórmulas de predicción, en las cuales yo reemplazo el valor de la altura de rodilla, como vamos a ver en esta tabla, y en función de distintos factores, correcciones, centramos según la edad y el sexo del paciente, reemplazamos la altura de rodilla ahí donde dice AR, y calculamos y estimamos la talla. ¿Qué es lo importante tener en cuenta en esto? Es que en todas las fórmulas que vamos a ver en esta clase, es una estimación. Quiere decir que vamos a estimar o tratar de acercarnos a la talla real del paciente, pero nunca va a ser la talla real de ese paciente. ¿Y qué significa que se estima? Quiere decir que hay un error en ese cálculo, ¿sí? Y ese error a veces puede oscilar entre los 7 y 9 centímetros, ¿sí? Piensen que es bastante. Supónganse, yo por ejemplo que mido 1,80 m, ¿sí? En esta fórmula, con esta fórmula de estimación, si me miden la altura de rodilla y me calculan con la fórmula de varones de 19 a 59 años que está acá, les puede dar muy cerca el valor que yo tengo de talla, que es 1,80 m, o les puede dar, por ejemplo, de 1,73 m a 1,89 m de error, les puede dar. ¿Sí? Entonces, sepan eso, es una fórmula de estimación, no les va a dar preciso ese valor. Y hay fórmulas que son más precisas y otras que son menos precisas. Dentro de las más precisas, la fórmula de Chambliss, que es la que están viendo ahora, es una de las más precisas y una de las más utilizadas. Antes de seguir, lo que es importante también de esto es considerar la técnica de medición, ¿sí? Como vemos acá. No me voy a detener en explicarla paso a paso, porque para eso dejamos videos en el aula virtual donde se explica un paso a paso de cómo medir la altura de rodilla cuando está sentado el paciente y cuando está acostado, ¿sí? Esta medición se puede hacer con un antropómetro, y también se puede hacer con cinta antropométrica, pero lo más recomendable es con antropómetro, ¿sí? De todas formas, también en el teórico está la técnica detallada y descripta con imágenes, pero está la descripción para que puedan seguir ese paso a paso. Otra de las fórmulas de estimación es a través de la distancia rodilla-maléolo, que es como una alternativa a la altura de rodilla, y es para los casos en que los pacientes no puedan flexionar la rodilla, porque la altura de rodilla anterior necesita sí o sí que haya un ángulo de 90 grados entre la rodilla y la pierna, ¿sí? Es lo que requiere la fórmula anterior. Esta en particular, Arango y Zamora son los autores que han hecho esto en Colombia, y han elaborado a través de adaptar esta medición de la altura de rodilla, hacerlo con una cinta antropométrica, y esto se lo hace desde la rodilla, desde el borde superior de la rótula, hasta el maleolo, que es el hueso que sobresale del lado externo de la pierna a la altura del tobillo, ¿sí? Esas son las principales diferencias entre esta medición y la anterior. La anterior va desde la medición, desde el borde superior, 3 centímetros encima del borde superior de la rótula, hasta el talón del paciente se hace la medición. Esas son las principales diferencias. En esta es rodilla maleolo, la anterior es rodilla talón. Esta se hace con una cinta antropométrica, se posiciona en el punto anatómico de la rodilla y se hace la medición cruzando sobre la pierna, en paralelo a la tibia, hasta el hueso que es el apófisis del tobillo, que es el maleolo externo.
Por lo general, en este tipo de fórmulas se utiliza la pierna izquierda, que es la pierna con la cual se hicieron las fórmulas de estimación, pero como ya ven en la imagen, a veces las mediciones no son posibles hacer en la pierna izquierda, entonces se hace en la pierna derecha. Siempre es para que sepan que a veces van a encontrar discrepancia, incluso entre bibliografías, algunos dicen la pierna derecha, otros dicen la izquierda. Por lo general hay que basarse en las instrucciones y en los procedimientos que utilizaron los autores originales. ¿Sí? Por ejemplo, la de Chambly es en la pierna izquierda. Entonces, se tendrían que hacer en la pierna izquierda las mediciones, para obtener mejor precisión. Estas son las fórmulas para reemplazar esos valores obtenidos que se corrigen por la edad del paciente y obtienen también la talla de la persona que están estimándole. Como les decía, otra de las alternativas es a través de los transversales de los brazos. Los transversales de los brazos son las mediciones que se hacen con los brazos extendidos, ¿sí? Y se denomina envergadura. La envergadura por sí es la extensión completa de los brazos, como ven en estas dos imágenes. Pero ya como ven, sí o sí van a requerir de 2 personas para poder hacer la medición. Es muy compleja, a veces las cintas métricas no pueden llegar a dar el largo de esa extensión, y por lo general no es tan utilizada porque tiene muchas complicaciones al momento de la practicidad de la técnica. Por ello otros autores se plantean utilizar mediciones al estilo de la envergadura, pero utilizando solamente un brazo, lo que es mucho más cómodo, mucho más práctico, a la vez le suma un poco más de error a esa fórmula, pero puede servir al momento de un paciente hospitalizado, porque la envergadura completa implica que el paciente se pueda poner de pie. Y como ya vimos al principio de la clase, eso muchas veces no es posible. Entonces se plantea, por ejemplo, la media envergadura del brazo, ¿sí? Que va desde la escotadura en B, en el cuello, donde comienza el hueso del esternón, perdón, y se hace la medición hasta la punta del dedo medio, hasta el extremo exterior del dedo medio. Entonces se hace la medición de la media envergadura del brazo, se ve como se ven las imágenes, se puede hacer con el paciente de pie, se puede hacer con el paciente sentado, y también se puede hacer con el paciente acostado, siempre y cuando pueda extender completamente el brazo, eso es importante, y que esté lo más recto posible y perpendicular al piso el brazo. Posiblemente necesiten ayuda a veces para poder hacer esta medición de forma completa, y con ese valor, lo que se hace, el valor obtenido, se lo multiplica por 2, y ese es el valor estimado de la talla de ese paciente. Otra alternativa es la hemienvergadura o semienvergadura, que pueden pensar que es muy parecida a la otra medición, pero la diferencia radica que no se hace la medición hasta el extremo del dedo medio, sino que se hace la medición hasta la comisura del dedo medio con el dedo anular. En esa comisión, en esa unión de esos dos dedos, hasta ahí se hace la medición de esta herramienta. Algunos autores dicen que el 0 se coloca acá en esta parte, otros autores dicen que el 0 va en realidad en la escotadura del esternón. Dependerá de eso, pero lo importante es poder hacer esa medición. Y la gran diferencia con la medición que vimos en la diapositiva anterior es que se utiliza una fórmula en particular. Y con esa fórmula estimamos la estatura. Así que tengan cuidado y diferencien bien. Mi envergadura es con fórmula, y la envergadura media del brazo, que puede sonar parecida, pero es otra medición, se multiplica por 2 para obtener la estimación. En este caso utilizamos una fórmula, y de igual manera se puede hacer con el paciente de pie, sentado o acostado, teniendo todas las precauciones inherentes a la técnica. Les repito, están los videos en la aula virtual y la descripción del teórico para que puedan ver detalladamente la toma de esta medición. Y por último, otra de las estimaciones para la talla es a través de la distancia cubital, o distancia o longitud del brazo, o otra forma también de denominarla, que es en inglés, es UNLA, se le dice. Esta medición es una de las más prácticas, por así decirlo, porque no implica mucha movilización del paciente, se puede hacer con el paciente acostado o sentado, y sería como una gran alternativa en el caso de que el paciente no tenga mucha movilidad para extender el brazo, que puede llegar a pasar. Esta técnica lo que implica es cruzar el brazo izquierdo, si es posible, se cruza con la mano al hombro opuesto a ese brazo, es decir, al hombro derecho, y hacemos la medición entre el hueso que sobresale de la muñeca. Yo se los voy a decir en términos sencillos, y después cuando vean el teórico y los videos van a ver que los términos de los huesos anatómicamente son más complejos, ¿sí? Y se mide desde esa distancia hasta el olecranon del codo, que es la punta de ese codo que sobresale al final. ¿Sí? Se hace esa medición de esa distancia, como se ve en la imagen,
Y eso lo llevamos a una tabla, ¿sí? Que esto está sacado del manual de la utilización del MNA, ¿sí? De la mínima evaluación nutricional, del screening. Utilizan esta tabla, por ejemplo, para poder estimar la distancia cubital, al igual que en MAST, por ejemplo. Entonces entramos en esa tabla, medimos la longitud del cúbito, o la distancia cubital, entramos en esa tabla con esa medición en función de lo que obtuvimos, y buscamos en función, como ven acá, al sexo y a la edad del paciente, podemos cruzar para arriba o para abajo, y encontramos la talla estimada de ese paciente. Vimos toda una serie de mediciones hasta acá, para poder estimar la talla. ¿Sí? Lo importante que tengan en cuenta es eso. Hay una gran variedad de mediciones utilizadas. Lo que hay que estar muy atentos es a la técnica de medición, hacerlo de la forma más correcta posible, utilizar la fórmula adecuadamente, reemplazar bien los valores, ver bien cuánto es en centímetros, ver bien qué es en años, ¿sí? Ver bien que corresponda a la edad del paciente, que corresponda al sexo, y así poder estimar la talla. A los fines prácticos, nosotros vamos a calcular en el trabajo práctico todas las formas de estimar, pero en el momento que ustedes lleguen a ver un paciente, ustedes tienen que seleccionar la técnica de medición que mejor sea para ese paciente. Si es un paciente que se puede sentar, que puede movilizarse, tal vez la distancia de rodilla sea la altura de rodilla, perdón, sea la medición más óptima. En caso que el paciente no pueda mover las piernas, por ejemplo, y tenga muy poca movilidad en cuanto dentro de lo que es su espacio dentro de su camilla, tal vez la distancia cubital sea más pertinente para este tipo de pacientes. Entonces tienen que evaluar para hacerlo de una sola forma. No es que a todos los pacientes hay que aplicarle todas las formas de estimación. Y esto es en cuanto a la talla, ¿sí? Otro aspecto también importante a destacar es que estas estimaciones no solamente sirven para la evaluación nutricional objetiva, sino que también son los recursos que se utilizan para obtener rápidamente un peso y una talla de un paciente cuando estamos haciendo un screening nutricional. Entonces también se los puede emplear porque, como vieron, hay algunas herramientas de screening que les piden el IMC de ese paciente. Entonces, para calcularlo rápidamente, se recomiendan, en el caso que no se pueda pesar y tallar al paciente, aplicar este tipo de estimaciones. Esto es en cuanto a la talla. En el siguiente video vamos a ver en cuanto a la estimación del peso. Así que sigamos con la siguiente visualización del siguiente video.